El problema de este board es muy común y le pasa a muchas personas. Este board me lo trae el cliente porque se puso a toquetear en el BIOS, hacer algunas configuraciones en el BIOS para bajarle la frecuencia al micro. Y resulta ser que después que se puso a toquetear, que salvó, que se reinició la placa, después no quiso dar más videos. Este problema es muy común porque a muchas personas le pasa lo mismo. Este no es el caso, pero bueno, a muchas personas también le pasa que se ponen a actualizar el BIOS y ya cuando el BIOS ya se termina de escribir, cuando ya se termina de actualizar, resulta que el board al reiniciarse ya deja de dar video también. Eso es otro problema muy común en este tipo de placa AMD. Bueno, aquí les digo exactamente qué fue lo que me dijo el cliente. Aquí me puso que el board es un AMD B550 Arrow, que es este exactamente el que tenemos aquí, B550M Pro SE. Dice que se puso a toquetear la BIOS porque el micro se le estaba calentando demasiado. Y ahora arrancan los fans pero no da señal. No sé si jodió, no sabe si jodió el micro o se jodió el board. Bueno, ya es solo eso, pero después cuando vino que me trajo el board, ya me estuvo explicando más a detalle. Ya me estuvo diciendo que sí, que el micro se calentaba demasiado, y entonces entraba a la parte de rendimiento y la frecuencia del micro se montaba a 4 GHz, ¿saben? Que creo que la base es 3.8. Pero estos micro Ryzen siempre pasa lo mismo. Yo reparé uno hace poco en el canal que pasaba lo mismo, que después de repararlo, cuando entramos ahí a la parte de rendimiento, veíamos que estaba mandada la frecuencia a 4 puntos y pico, que es a lo que llegan estos micro Ryzen. Pues bueno, él se puso a toquetear ahí la configuración a ver si lo podía bajar un poco la frecuencia, y resulta ser que cuando parece que tocó unos parámetros ahí, le bajó la frecuencia, no sé realmente qué fue dónde fue que tocó. Al reiniciarlo, es decir, al salvar, tú sabes, cuando le das salvar, el board se reinicia, ya no quiso dar más videos. Bueno, entonces me dijo también que se lo había llevado a algún taller antes de traérmelo a mí. Lo había llevado a algún otro taller, no sé qué otro taller será, y le programaron el BIOS. A ver, le estoy haciendo memoria. Sí, fue que le programaron el BIOS. Le habían dicho que este BIOS, creo que me dijo que fue que había 1.8, medían el BIOS y había 1.8, entonces cuando el board arrancaba, ese 1.8 subía a 3.3. Y yo, bueno, pero estos BIOS, los BIOS de los Ryzen, es decir, la lógica de estos micros es a 1.8, es decir, que el BIOS tiene que trabajar con 1.8. Estos vídeos tienen que ser a 1.8, no pueden ser a 3.3. Y dije, bueno, no entendí muy bien eso. Entonces dije, vamos a revisarlo. Cuando yo lo revise ya veré qué es lo que está pasando aquí. Ya era eso. Entonces lo que quería saber era si el micro estaba roto o la placa. Yo le había dicho que yo estaba seguro que esto se resolvía simplemente reprogramando el BIOS. Porque eso es otro problema también que le pasa a muchas personas, que como les dije, actualizan el BIOS y le ponen una versión suave, la última versión disponible en la página del fabricante. Y eso no lo podemos hacer, tenemos que poner la última versión disponible para el procesador que estés usando. Entran a la parte de ahí de la página del fabricante, entran a la parte de soporte de CPU y ahí buscan el micro que ustedes van a utilizar y ahí te va a decir el BIOS disponible para ese micro. No pueden poner la última versión. Y entonces muchas veces pasa eso. Entonces no estoy seguro si al taller anterior que se lo llevaron le pusieron el BIOS para este micro. No sé qué micro tiene ahora. Sí, vamos a revisarlo, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a revisarlo y vamos a ver qué es lo que hace. Pero sí, de verdad que sí, que esto es muy común. Me han llegado muchas veces board con problemas similares así. Personas que tocan el CTU y ahí después board se apaga y después no quiere dar más videos. En algunos casos tú reinicias la CMOS, ¿sabes? Le quitas la pila, le das aquí al jumper, que mira el jumper aquí estos dos pines lo puenteas, por supuesto desconectas la fuente, quitas la pila, puenteas aquí y ahí restablece toda la configuración que hiciste. Pero dice que en este caso él hizo eso y no, el board siguió igual, siguió sin dar video. Creo que lo primero que tenemos que hacer es verificar
si llegan aquí al pin 8 del BIOS, los 1.8 esos 1.8 tienen que llegar a nada más a conectar la fuente. Así efectivamente tenemos 1.8. Vamos a encenderlo a ver si sube a 3.3 como decía. Bueno, quizás no me supo explicar bien, pero bueno, ahí vemos que sigue en 1.8, por eso me pareció raro. ¿Ve? Aquí esta bobinita tiene 1.8, vamos a ver esto que tiene aquí, 1.8 y esto aquí 2.5, no, eso 2.5 es para la RAM. Pero bueno, vimos que tiene 1.8 en estas dos bobinas aquí. Bueno, a 3 volts no sube, veo que tiene 1.8 igual. Déjame ver los demás pines del BIOS. El pin 1, mira así, llega a 1.8. 1.8 el pin 2, el pin 3 1.8, el pin 4 es tierra, GND, pin 6 es ya entrada de datos del que viene del micro, pin 7 señal de reloj, 1.4, no importa, lo que estamos buscando es que no tenga 3.3, el pin 7 1.8, el pin 8 1.8. Bueno, lo que es el voltaje para el BIOS están bien, los voltajes del BIOS están bien. Como les dije, la lógica de este micro de los Ryzen estos a 1.8. Nunca van a ver un Ryzen con un BIOS a 1.3. Y si tiene un BIOS a 1.3 con un BIOS a 3.3. Y si tienen un BIOS, por casualidad tiene un BIOS a 3.3, tiene aquí alguna configuración ahí, algún juego de transistores o algo ahí metido por el medio ahí pero directamente 3.3 micro, eso no puede ser. Se dan cuenta, aquí lo primero que tenemos que hacer es eso. Ya sabemos ya que es 1.8, como les decía, que es 1.8 lo que tiene que trabajar eso ahí. Tenemos que ver ahora qué BIOS tiene puesto, porque quizás le cambiaron el BIOS y quizás ese BIOS no sea 1.8. Si el BIOS no es 1.8 no va a funcionar. Así que vamos, primero lo que voy a hacer es quitar, ahí apagar la fuente, de quitar el BIOS y programarlo, buscar en la página del fabricante, del fabricante, el modelo de esta placa, buscar la parte de soporte de CPU, busco el micro y veo qué BIOS hay disponible para este micro. Por supuesto, ahora déjame chequear un momento que este BIOS sea de 1.8. Mira, este BIOS dice 25Q128J. Que yo recuerde, los de 1.8 dicen en vez de JF. Creo que el problema está por ahí. Vamos a ver. Primero vamos a quitar aquí el disipador, que necesitamos ver el micro. Les repito, ¿verdad que esto es un problema muy común? Me ha pasado montones de veces, montones. Personas que se ponen a trastear el CTU y entonces después cuando reinician ya no da video, pero bueno, en ese caso se puede salvar porque reinicias la CMOS, le quitas la batería, descarga, tú sabes, borras la CMOS de nuevo, restableces la configuración del BIOS y listo. Pero bueno, supuestamente en este caso no ocurrió así, no se pudo salvar restableciendo la configuración. Estableciendo la configuración no se pudo salvar. Estoy seguro que lo hicieron al BIOS entonces, pero tengo que asegurarme tengo que asegurarme de que este BIOS sea 1.8. Vamos a ver de paso qué micro trae este. Esto es un Ryzen 5 5600 GT. Bien, vamos para allá. Vamos a colocar el BIOS en el programador. Estos BIOS tienen que ser a 1.8. El programador nos va a detectar automáticamente si es a 1.8 o a 3.3. Vamos a ver. Aquí tenemos el programador. Vamos a ver. A ver. Bien. Si se dan cuenta, ahí tenemos... Ve aquí, ven lo que yo decía. Ahorita mismo estaba arreglando otro Ryzen de esos y tenía un BIOS 1.8. Y miren lo que dice W25Q128F. FW. Y entonces este que tenía puesto este OS dice J. Vamos a ver si es a 1.8. Efectivamente, este es a 1.8. Si FW y JW es a 1.8. Ya por lo menos salí de esa duda. Este BIOS es a 1.8. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a la página del fabricante. Tenemos que buscar aquí B550M Pro SE. Bien, aquí ya buscamos B550M Pro SE BIOS. Aquí nos aparece de primero, entramos aquí mismo. Aquí le damos a soporte. Aquí dentro de soporte buscamos lista de soporte de CPU. Y aquí en esta lista buscamos entonces el
el microprocesador que nosotros tenemos. En este caso es un Ryzen 5 5600 GT. Un Ryzen 5 5600 GT. 5600, a ver, 5600 GT, vamos a buscar. Miren, aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí está. AM4, Ryzen 5 5600 GT. Dice que el P, en la versión de BIOS es P3.20. Bien, desde BIOS 3.20. Entonces vamos a ponerle esa misma. Vamos a ponerle esa. Aquí me estaba poniendo esta. No me voy a poner a probar otras. Nos vamos a ponerle esa. Ahí dice que P3.20. Entonces ahora tiramos hacia atrás. Vamos a la parte de BIOS aquí. Vamos a buscar P3.20 ese. A ver dónde está. ¿Cuál es? 3.20. Debe ser esta. Esta que está aquí. Yo descargo cualquiera lo que aquí dice global o China. Yo descargo esta que dice global. Lo que veo raro es que tiene muy poquitas versiones de BIOS. Tiene 2.90, 3.20, 3.40 y ya esta 3.41, 3.46 son versiones beta. Pero bueno, yo lo hago así con todos los boards y siempre te va a funcionar sin problema. Ya tú sabes que poniéndole ese BIOS, ya tú sabes que tiene que funcionar con este micro. Entonces si te pones a ponerle el 3.40 no vas a saber si funciona, y si el board por casualidad sigue sin dar video no vas a saber si es el BIOS o es el board. No, tú coges, le pones la versión que dice que es para este micro, se la pones y ya es seguro 100% de que, por supuesto, si el micro no tiene problema, el board va a funcionar con el micro este. Ya para descartar que no sea BIOS, le ponemos esa versión y ya descartamos que el BIOS no es, porque le pusimos la versión correcta. Es decir, que cada vez que llegue un board Ryzen, lo que tenemos que hacer es eso, ir directamente a buscar el micro. Pues ¿qué numeración es el micro? Ryzen 5, en este caso 5600. Vamos a la página del fabricante del board y buscamos ese micro. Entonces el fabricante del board te da la versión de BIOS para ese micro. ¿Ves? La descarga y sin ningún problema tiene que funcionarte. Bien, ya había detectado el micro, el BIOS, sí, que es 1.8, ya lo detecté. Vamos entonces a proceder a programarlo. Bien, ya por lo menos copió. Ahora ya terminó de programar, ahora está verificando. Bien, ya terminó. Se demora mucho, eso es uno de los motivos, esta demora es uno de los motivos por el que yo quiero comprarme el último programador que salió, porque este se demora demasiado para programar. Bueno, vamos ahora a soldar el BIOS. Ya sabemos que es 1.8, que no hay problema. Por esa parte todo está bien. Imagínense que el cliente me estaba comentando que en el otro lado le habían recomendado que comprara otro micro y se lo llevara con el board, que le comprara, es decir, que comprara otro micro nuevo y llevar el board con otro micro para volverlo a revisar. Y dice, pero ¿cómo va a comprar otro micro? Vamos a mandarle a un cliente a comprar otro micro sin saber si este micro funciona. Dice que si compraba el otro micro y funcionaba con el otro micro y lo podían lograr reparar, ya se quedaba con el otro micro. Pero si no funcionaba con el otro micro y entonces no era el micro y era el board, bueno, cogías y vendías uno de los dos micros. Eso es un enredo, eso no. Es mejor asegurarse, vamos a asegurarse bien. Mira, me encendiendo la fuente. Mejor estar seguro de cuál de los dos es, si board o micro. Pero así a lo loco no se puede estar haciendo esas recomendaciones. Muy bien, ya lo soldé. Vamos a echar un limpiadito ahí. Perfecto, quedó nuevecito. Aparte, ¿cómo no se va a calentar si miren la pasta térmica que tiene esto? Plata es de la de bronce, ¿no? O sea, que está la plateada, la dorada. Esa pasta térmica que le echaron es malísima. Vamos a verle el power entonces, pero vamos a quitarle la RAM a ver si pita por RAM. Aunque hay unos boards de estos que no pitan. Sí, unas versiones de BIOS que no pitan. No vienen configuradas para que el board pite. Vamos a ver. Miren el board pitando. Vamos a ponerle la RAM a ver. Yo no puedo creer que haya sido eso nada más. Que yo lo estaba diciendo, hasta yo se lo dije. Vamos a ver si él ve este video, que comenta aquí abajo ahí en los comentarios. Que yo se lo dije. Que qué más, si tú hiciste una configuración, configuraste el setup, en el setup, configuraste, ya, salvaste y al reiniciar el board no dio más video, ¿qué otra cosa va a hacer? ¿Qué más se va a romper? Dice, pues más o menos una conclusión de que si se elevó un voltaje o algo y se echó el micro. Pero bueno, tan rápido así. Aunque esto es electrónico, cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, no me parece. Ahí como que se está demorando, en dar video. Pero bueno, vimos que estaba pitando. Pitando estaba. Sí, ahí está en un bucle.
Vamos a ver si es lo de siempre, RAM sucia. Tenía que haberle puesto la tarjeta POS aquí para ver los códigos correr. Bueno, ahí mira que cambió la velocidad de fan, volvió a acelerar. Vamos a ver si va el video. Esto no tiene unos LED por aquí. Ah, no. Este no es el que tiene unos LED, unos LEDcitos que te va diciendo por qué paso va el board. Si pasó el CPU, si pasó de la RAM, si ya va a estar a punto de dar video. Bueno, vamos a poner la tarjeta POS para ver qué código está dando. Quizás, vamos a ver, ahí se quedó un CPU, PNC. Bueno, no avanza. Vamos a volver a quitar la RAM y vamos a ver si pita. Bueno, ahí está pitando. Verdad que sí, los wires estos AMD, esto depende del BIOS, el BIOS que tenga. Que cuando está pitando por RAM no te da código. Eso depende del BIOS que tenga. Mira ahí, volvió al código, se quedó en RAM. Me gusta lo que está haciendo. Volvió a quedarse en RAM ahí, viró para atrás. Sí, pero me gusta cómo se comporta. Creo que ahí está en un bucle. Pero me gusta lo que está haciendo. Vamos a ver si no es RAM sucia. Ese comportamiento me da buena espina. Vamos a ver. Bien. Bueno, vuelve a hacer lo mismo. Se vuelve a reiniciar. Quizás a donde él la llevó ni le pusieron un speaker y ni se dieron cuenta que estaba pitando. Y quizás eso es lo que hace board. Quizás eso es lo que hace. Él me probó una RAM mía, a ver. ¿Qué pasó? 0-0. Vamos a ver. No, se quedó en 0-0 ahí. Eso es que no está viendo la RAM, ¿no? Bueno, a veces estos juegos Ryzen hacen cosas raras. Bueno, ahí está pitando por RAM. Eso es bueno. Vamos a ver. Vuelvo a colocar la RAM, a ver. Vamos a tratar de ver si funciona con una de estas, porque con la mía por gusto. ¿Será que en verdad que se habrá jodido el micro? Déjame ver un momento, déjame ver. Porque también el socket este da un poco de problema y los micros a veces no hacen buen contacto ahí con los pines. Sí, los pines no hacen buen contacto con el socket ahí. Me dice este micro calienta. Sí, pero a mí me gusta eso que está haciendo. Lo que vira, regresa para atrás, se queda en bucle. Tiene la misma secuencia de código y regresa para el principio. Parecía BIOS nada más, pero parece que no. Vamos a ver. Vamos a probar en otro slot. Ya estaba cantando victoria, que era BIOS. ¿Qué pasó? Se quedó en 0-0 ahora. Vamos a ver si es porque puse la RAM en otro slot. Vamos a ver. Sí, esto es una locura los Ryzen esto. Y tira uno de los últimos códigos que son los 9. Los códigos de los 9, 90, mira, 92, 91, algo de eso tiró. Vi que corrió ahí. Déjame ver cómo está la fuente aquí arriba. Déjame ver el tema de BIOS eso ahí. Bueno, aquí mismo arriba de la mesa tengo otro micro. Vamos a probarle este, a ver. Este micro es un Ryzen 7 2700X. Vamos a ver con este. Vamos a ver si realmente es el micro. Pues, bueno, puede ser, no sé. Mira, ahí se quedó. Espérate, parece que está tirando otros códigos que... Vamos a ver ahora, 15. Esto se está calentando demasiado. Espérense. Ahora se quedó en RAM ahí. No, como este es otro micro, hay que ver ahora si este BIOS es compatible con ese micro. Ya tú sabes. Tú sabes que también podemos hacer este micro del cliente, probarlo en el Ryzen aquel que arreglé, que le había dicho. Arreglé un Ryzen ahí que tengo probando. Vamos a probar entonces este micro en aquel Ryzen. Vamos a hacer la prueba. Vamos a probar entonces. Vamos a apagar aquí. Ya habíamos probado con este. Le puse este que tenía aquí arriba de la mesa y no sirvió. No funcionó. Entonces vamos a probar entonces el micro de él aquí en este board, que sí, este board está probado. Vamos a ver si hay video. El tema es también que si el micro este del cliente es compatible con el BIOS de este board que estoy probando. Es un dilema esto de los Ryzen. Porque ahora no puedo ponerme a programar el BIOS compatible con este micro a este board si ese board tiene este micro que es el de él. Vamos a ver si es que no lo cogió bien ahí el socket. Vamos a ver. Déjame presionar para abajo el micro y bajar la palanquita. Vamos a ver ahora qué va a pasar. Quizás el micro esté roto, puede ser. Porque si el cliente decía que el micro ese se calentaba mucho, también puede ser. Yo me iba más por el BIOS. Porque es un caso muy común de estos Ryzen, problema con los BIOS cuando los clientes se ponen a estar toqueteando ahí los BIOS o actualizándolo y todo eso. Nada, no levanta. Es que este micro es un poco alto para ese board. Vamos a volver a colocar el micro a su board aquí. A ver si da video. Vamos a ver si da video ahora con su micro. Miren, ahí dio video perfecto con el micro. Claro, si estaba dando video con ese micro. ¿Cómo no da video? Si ese es el micro con el que le estaba funcionando. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir entonces en la prueba aquí.
Entonces vamos a probar. Como con este micro cliente no quiso dar video con aquel, y entonces este bueno quiere dar video con este otro micro que sí funciona. Es un temita esto de los Ryzen. Hay que tener varios micros para probar. Yo no tengo ninguno porque este micro es de otro cliente. Cuando a mí me traen un board de Ryzen para arreglar, tienen que traérmelo con el micro. Mire, y este se queda ahí parado en RAM. Vamos a ponerle una RAM mía ahora. No, con una RAM mía ni por gusto, ni lo intenta. Pita automáticamente, empieza a pitar. 4B se queda ahí. Se empieza a calentar el micro, eso es normal. Déjenme ver un momento este micro, buscarlo en la página. Ryzen 7 2700X. A ver si es compatible con este BIOS que estoy. Con este BIOS que tiene esta placa. El BIOS que tiene la placa es el 3.20, ¿verdad? Vamos a entrar ahí a la lista de soporte CPU. Ryzen 7 2700X. Eso está bien para abajo. Ryzen 7 2700. No es compatible. No, espérense un momento. Déjame ver bien. Ya la lista se acaba ahí. Si necesitas renovar BIOS, por favor visite aquí. Este micro no está aquí en la lista de los CPU que soporta este board. Ryzen 7 2700. Ryzen 7 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 3000. Nada. Fatal, no, este micro no aparece aquí. Déjame darle aquí a ver qué dice. Me manda para acá para la parte de los BIOS. BIOS, me da la otra de nuevo a ver los CPU, a mirar bien. No, que los 2000 no están, los 2000 no están aquí. Ryzen 7 2000, aquí no está, por gusto. Y si pruebo aquel micro, no probé aquel micro aquí, ¿no? Vamos a hacer esa prueba. Ya que sí, tenía que probar aquel micro aquí, a ver. Que aquel sí es un micro, aquel sí es un micro bajito, un Athlon de eso. Vamos a ver. Vimos que ese micro estaba funcionando ahí perfecto. Este micro es un Athlon. Vamos a ver qué hace con este micro. 43. Hace lo mismo que con el micro de board. Con el micro que viene el board hace lo mismo. Miren. 15. Tira como un 94 creo. B3. Y se mantiene en ese bucle ahí. Mira, no, mira. Va al video, espérense. No, parece que con ese micro va al video. Parece que estaba, ¿sabe? Como configurando el CMOS ahí. Vamos a volverlo a dejarlo ahí, vamos a dejarlo. Miren, ya, con el micro aquel sí funciona, miren. Ahora le doy al power y apagó. Yo video con aquel micro y hace la misma secuencia de este con el micro original del board. Vamos a volver a probar de nuevo el micro board este. Vamos a chequear bien los pines, no va a ser que le falte alguno. No, porque quizás si era problema de BIOS. Miren. Y se dan cuenta, no se pueden poner los micros con el board con la fuente conectada. Se dieron cuenta cómo arrancó cuando conecté el micro. Eso es peligroso, así que tengan cuidado en eso. Vamos a ver ahora, mira, 15. Lo mismo que hace con aquel 07, lo hace también. Lo que tira 90 y pico y se vuelve a pararla en 15, se vuelve a reiniciar. Vuelve de nuevo al principio. Se queda ahí en bucle. Con este vimos que sí dio video. Y hace como que tira los códigos cercanos. Fíjate que aquí me doy cuenta que tira unos códigos cercanos ya a casi dar video. Pero uno regresa. Mira, 9. Casi que como que quiere dar video, pero para atrás. Quizás haya que ponerle el BIOS de fábrica, el BIOS con que vino esta placa original. Eso puede ser posible también. Pero todo esto parece un tema de BIOS. No parece un tema de que sea problema de board. Bueno, vamos a ponerle el micro en aquel board. Ya por lo menos vimos que al parecer el board no tiene problema. Que con el micro aquel que es un poco viejito, dio video. Y con este no da video. Vimos que nos sale en la lista de los CPU que soportan este board. Sí, cuando nosotros vamos a trabajar con Ryzen hay que tener presente todo eso. Déjenme limpiar los contactos. A ver. Vamos de nuevo. A ver, ahí no se demoró en arrancar por el alcohol que le echan micro. Vamos a ir para 15S. Esa es la tarjeta porque no se ve en contacto ahí con el puerto. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Le cambiamos le probamos otro BIOS? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces con este caso? ¿Le probamos una versión beta a esta? Por si acaso, de todas formas voy a descargar. Como vemos que no quiere funcionar con el BIOS de ella, voy a descargar la 3.4 y la 3.46 que es beta. Bien, lo que va descargando el BIOS esos BIOS ahí para probarle entonces otras versiones. ¿Qué iba a hacer? Déjenme medirle unas fuentes aquí. Bueno, en la placa todo va perfecto. Hasta ahora todo va bien en la placa.
Lo que vamos a hacer es eso, probarle otros BIOS. Bien, entonces vamos a programarle otra versión de BIOS. Vamos a tratar de que esta, vamos a ver si funciona con la pinza, para no tener que estar desoldando y soldando tantas veces el chip. Vamos a ver si lo detecta. Mira que he visto gente por ahí en video que usan este adaptador, pero a mí no me funciona. Nada, no quiere funcionar. Déjame limpiar esta parte del BIOS aquí, que es donde el adaptador hace contacto. Vamos a ver. O quizás sea el programador mío, que no. Quizás con el programador más la versión actualizada funcione, no sé. Ya veré. Pero no funciona. Voy a tener que soldarlo ligado. Bien, ahí lo detectó perfecto, pero con el adaptador que no lo coge. Vamos a ponerle, tengo la versión 3.20, que fue la que le puse. Tengo la 3.46, que fue la versión beta. Vamos a ponerle la 3.40. Bien, ya terminó. Vamos a ver con esta versión cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va con esta versión. Bien, ya que se enfrió un poco, vamos a probar entonces. Vamos a ver qué hace ahora con este BIOS. Vamos a fijarnos ahí en los códigos a ver cómo va. Viró para el principio, igualmente 15. Bueno, por lo menos sabemos que al menos este BIOS es compatible con este micro, esta versión de BIOS. Hace exactamente lo mismo que con el otro, con el anterior. Le pusimos ahora la 3.40 y le habíamos probado la 3.20. Que es la versión que nos recomendaba el fabricante para este micro. Mira, pero que como que vira para la RAM. Hay algo raro aquí. No, y no tengo otro tipo de RAM. No tengo otro tipo de RAM. Déjame probar con una RAM de este board de otro cliente. A ver. Casualmente son iguales. Mira para allá. Pero bueno, voy a probar con esta a ver qué pasa. Vamos a encender la fuente. ¿Qué? ¿No la vio? ¿O es que está sucia? Esto me va a volver loco a mí el board este. Porque este es de 4 y este de 16. Parece que este board no está viendo las RAM es bajita. Voy a probar esta otra que dice 8. Aquí esta es de 8. Ya que aquellas son de 4. Vamos a ver con 8 ahora. No tiene un buen contacto ahí la tarjeta POS. Qué jodera. Vamos a ver. Hace lo mismo, mira. Hace lo mismo. O será. A ver, depende un momento. Vamos a hacer ahora otra prueba. Ese micro tiene video, ¿verdad? Los que dicen GT tienen video. Sí, ese micro tiene video, Porque decía, bueno, vamos a probar con una tarjeta de video, a ver como el código como la secuencia de código se reinicia casi en la parte final de los códigos para video. Quizás con una tarjeta de video, pero bueno, no, este micro tiene video. Bueno, creo que vamos a tener que dejar este video hasta aquí, cortarlo hasta aquí y después otro día sigo revisando el board como hemos hecho en otros videos. Que lo dejamos para no alargarlo tanto en lo mismo y en lo mismo. Dejarlo hasta aquí ya. Después cuando yo vea cuál fue el problema del board, si es el micro, si finalmente resulta ser que es el micro o algo de eso, lo grabaré y se lo pegaré aquí detrás de este para que ustedes puedan ver en qué terminó. Así que ahí se los dejo. Vamos a ver si después le sigo metiendo coco a esto. Bueno, ya estuve revisando ya y ya tenemos una conclusión ya. La conclusión es que finalmente el micro es lo que está roto. Habíamos probado ¿recuerdan? Con un board que yo tenía probando ahí, que probamos este micro en aquel board y no quiso dar video. Y también probamos con otro micro que tenía aquí, que es este que está puesto en este board, un Ryzen 7 7200. Probamos con este y con este no quería dar video. Pero acuérdate que aquel Ryzen, el Ryzen 7 7200, ese no aparecía en la lista de los CPU que soporta este board. Así que quizás por eso no quería video, pero sí dio video con el micro de board que tenía probando ahí. Con el micro de board que tenía probando ahí sí dio video. Bueno, no le mostramos, no probamos si salía video, pero vimos que sí. Cuando le dimos le dimos a power, el board apagó un toque. Quiere decir que estaba dando video. Y creo que pitó, ¿no? Bueno, eso sí, vimos que apagó un toque. Lo hicimos 2 veces. Probamos 2 veces y apagó un toque. Pues entonces, lo que hice yo fue, como ya les dije, que ya me tenía loco. No sabía si era el board o el micro. Ya estábamos ahí bloqueados. No estábamos bien seguros de qué era lo que tenía el problema. Y entonces me puse a revisar este. Hoy me puse a revisar este. Bien, con este micro. Cuando yo ponía este micro aquí, es que vamos a probarlo. Miren este board sí, casi la primera parte sí,
Lo que vieron al principio casi como que fue una pérdida de tiempo porque no teníamos seguridad de que si este micro funcionaba y perdimos mucho tiempo, que si prueba este micro, prueba aquel, no sé qué. Pero bueno, aprendimos algo, por lo menos aprendemos algo. Es que nunca se pierde el tiempo, nunca se pierde, siempre aprendemos algo nuevo. Por lo menos yo aprendí algo, siempre aprendo algo, todos los días. Voy a ponerle aquí en multímetro. A ver si ahí pueden ver ahí. Bueno, vamos a ponerlo aquí en este lado mejor. Que se pueda ver bien. Ahí, perfecto. Ahí lo ven. Correcto. Bien, este micro que no quería video en aquel board, que es el Ryzen 7 2700X. A ver, sí, 2700. Estaba diciendo 7200. Es 2700X. 2700X no quería video en aquel. En este sí da video. Bueno, da video no, pita como para dar video, porque ese Ryzen no, ese micro no tiene video. Me ponen un speaker para que puedan escuchar el sonido cuando pita. Vamos a ver si pita ahora. Espérense. Mira, ahí pito, ¿ven? Ahí pito. Como no tiene pila, saben que se demora en dar video la primera vez. Ahí lo vieron pitando. Le voy a dar un toque al power. Ahí, y vieron que apagó, ¿eh? Le di un toque al power y apagó. Bien, con este micro, este board si da video. Por supuesto, aquí le programé el BIOS. Entré a la página de este board que es un X470-Plus Gaming. Entré a la página de este board, busqué en la lista, tú sabes, de soporte, busqué los CPU que soporta este board. Estaba entre esos CPU, estaba este board, este CPU. Me decía el BIOS para este CPU. Cogí, lo programé el BIOS, ¿ves? El BIOS que es para este CPU y al momento empezó a dar video. Sí, porque anteriormente no quería pitar. El board no salía probando la tarjeta POS, no salía de ahí de código, no daba código. Y entonces estaba probando este también y estaba fajado. Con este también me di mi pequeño enredo. Con esto tuve mi pequeño enredo también, porque como este micro no funciona y este tampoco quería funcionar, me di mi pequeño enredo y no estaba seguro entonces tampoco si era el micro o el board. Pero bueno, en este caso era el board. Este board sí tenía problemas. El problema era el BIOS. Ya como les dije, entre la página copié el BIOS, ahora le puse el BIOS para este micro y al momento ahí lo vieron, cómo funcionó. Y ahora les muestro por qué este micro está roto. Verdad, verdad que sí, que antes de probar este micro, que estaba probando con este también, entré a la página de este board, copié el BIOS para este micro y nada, se quedaba muerto. Mira, ahora los voy a mostrar ya. Vamos a mostrar en práctica. Ahí lo encendí, le di al power, lo encendí. De entrada, aquí yo me di aquí y aquí no me daba el power good del PCI, ¿ves? El reset del PCI. Y esto es una cosa que me tenía loco también. Yo decía, coño, pero... Y con este board no quería ni pitar. Con el BIOS para el micro no quería ni pitar. Y saben que en el board de él, en este, por lo menos cargaba códigos, ¿ves? Y como que se reiniciaba en unos códigos cercanos a casi a dar video. Pero en este, nada, no levanta, mira, ni siquiera aquí el Power Google levanta. Y midiendo detalladamente, señal por señal, ya en el Board View seleccioné el micro. Déjenme ver si les puedo poner el Board View por aquí. Saben que me gusta ir explicándole con el Board View, así pueden entender un poquito mejor. Aquí tengo, mira, abierto el X470 y aquí el otro Board View, el B550M. En este Worldview fui revisando, aquí seleccioné el micro y aquí en la lista aquí fui revisando ahí las señales más relevantes, ¿saben? Una por una ahí, todo esto es de RAM, mira, todas estas señales que están viendo son de RAM, son las que van para la RAM ahí, pero no, revisé las más relevantes que yo más o menos tuvieran que ver con el micro, lo que es Power OK, Power Good, todas esas cosas. Algún voltaje, alguna señal de por ahí rara. No, oiga, aquí tenemos APU, Power OK, todo ese tipo de señales, todas esas cosas ahí. Aquí hay muchas cosas que hay que aprender, que hay que ir cogiendo práctica. Yo no tengo tanta práctica 100% con estos boards porque los reviso muy poco. Entran muy pocos boards de estos AM4. Y cuando entra uno, casi siempre es el programación de BIOS, esa jovería así, eso no te aporta experiencia. Ya la única experiencia que tengo con estos boards, que es la que más me sucede, es con el tema BIOS, que es eso. Que creo que lo hablamos con aquel, que es tratar de siempre buscar en la página del board, la lista de soporte de los CPU, poner ahí el BIOS para el CPU, para no tener problemas. Bueno, aquí les digo que fui midiendo señal por señal y llegué a esta aquí, para no demorarnos más. Déjame señalarle en el Board View, ¿vale? BCC RCT. Bueno, no, espérense, aquí esta. Ve aquí, el RTC, que es aquí en el micro, en el procesador. Esta señal de
RTC que viene aquí al procesador, que eso sí lo he medido muchas veces en otros boards y me ha dado problemas en algunos casos, porque esta señal de RTC que viene al procesador es de 1.5 volts. Eso 1.5 tiene que ser regulado, es decir, de 3 volts a 1.5. Eso quiere decir que hay un regulador que te da esos 1.5 para ahí para mí. Miren, aquí vemos el jumper en el board view y yo medí aquí el jumper con el micro puesto y no me daba nada. Ahora me da 1.6, pero no me daba nada, no me daba voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué me da ahora 1.6? Porque lo forcé, le metí 1.5 ahí a la fuerza y entonces empieza a dar ahora 1.6. Pero vamos a puentear a ver si se cae. Puenteo, suelto y vamos a ver si se mantiene los 1.6. Bueno, en fin, ahora no sé por qué está dando 1.6. Él ahí no daba, lo que tiene que dar son 1.5. Ve que aquí en el board view se fijan que es el jumper para resetear el CMOS. En este caso, si se dan cuenta, el CMOS está aquí dentro del micro. Aquí el micro lo hace todo. Si nos conectan aquí el RTC al micro, se supone que el CMOS está ahí bien y necesitamos ese 1.5 para guardarle esa configuración ahí en el CMOS. Aquí podemos ver en el board view que viene de aquí de un regulador B, el voltaje de la batería, donde está la pila. Es decir, que la configuración común viene por aquí, por la resistencia, no sé qué, pasa por el diodo. Ya después del diodo tenemos el voltaje de la batería, esos 3 volts, vienen para acá para el super y yo, normal, como siempre. Y viene para acá para este regulador. Esos 3 volts no te lo pueden entregar, no lo pueden entregar directamente al micro, porque habíamos hablado que la lógica del micro es a 1.8, en este caso el RTC con 1.5 para salvar esa configuración ahí. Entonces aquí tenemos este regulador que pueden ver en el board view, ¿ve? Que regula estos 3 volts de la batería a 1.5. Aquí 1.5, ya esto es 1.5. Tenemos ahí este condensador, pasa por esta resistencia de 20K, viene el jumper y por aquí se va para acá para el micro, por esta resistencia de 1K para acá arriba para el micro. En fin, ese voltaje no lo tenía. Mira, 1.7, eso está mal. Eso es que la línea esta del RTC está en sobreconsumo y seguro el regulador te está elevando ese voltaje. Porque ahora vamos a apagar el board un momento. Vamos a apagar el board porque este RTC tiene que funcionar en stand-by. Ahí tengo la fuente apagada. Vamos a encender encender la fuente. Ahí tenemos 1.7, ¿verdad? Vamos a quitar el micro. ¿Ve? Quitamos el micro y tenemos los 1.5. Con este micro, que es el que está roto, tenemos 1.5. Nos tumba el 1.5 ese, pero en este caso ahora los eleva. Parece que como yo forcé el voltaje para ver si quería funcionar, pero no funcionaba. Ahora vamos a ponerle el micro, el otro, que sí funciona para que ustedes vean. Ahí funciona. Y miren, ven, 1.5. Lo quitamos. A ver, levantamos la palanquita a que deje hacer contacto y sigue los 1.5, lo bajamos y sigue los 1.5. ¿Ve? Vamos a ponerle el que está roto para que vean. Ahí tiene la palanquita arriba, no está haciendo contacto. Vamos a bajarla. Miren, 1.7, ¿se dan cuenta? No, y si se dan cuenta, yo creo que hace como un bajón ahí. Miren, fíjense para que vean. A ver, vamos para allá. Ve, 0.9. Esto está mal. En fin, el micro está mal. Ahora vamos para el otro board para ver otras cosas una cosa que vi. Ven, cuando yo estaba revisando este board que le pongo, ya que sigo revisando el board con este micro, se me ponerle este que está roto y este que funciona, que se tiene que quedar puesto aquí. Bueno, cuando estaba revisando este board fue que me di cuenta que el micro no funcionaba cuando vi que estaba tumbando el RTC, el voltajito ese RTC de 1.5, que ese voltaje sale de ¿cómo se llama? De ese regulador. Incluso he visto en otros board AM4, me ha pasado que no arrancan porque claro, falta el voltaje ese del regulador, falta ese voltaje y lo he cogido el regulador jodido. Y como no he encontrado el regulador de eso, lo he resuelto con un divisor. ¿Ves? Como la pila te da 3.0 o el board te da 3.3, con un divisor lo he resuelto. Bien, vamos a conectar aquí para que ustedes vean el board. Allá vamos a cerrar aquí vamos a ver aquí en el board view. Ahora puse el de B550 para que vean. Vamos a buscar aquí el jumper de RTC que está aquí abajo. Aquí lo presioné y ustedes verán. Se me conecta la tierra aquí del multímetro. Miren, para que ustedes vean, mira, aquí tenemos, bien, 1.4, debería ser 1.5 porque el regulador tiene que 1.5, pero bueno, seguro ese regulador ya está resentido porque este micro como está jodido, le estaba ahí tumbando todo el tiempo sobreconsumo al regulador, estaba dando sobreconsumo ahí. Miren, ahora puse el micro, bueno, ahora tenía 1.4, ahora tiene 1.5, 1.59, casi pega 1.6. Y yo una cosa que vi
fue esto. Eso está a 1.6 porque yo le forcé ese 1.5, ¿saben? Aquí, miren aquí en el board view, fíjense para acá. Ese 1.5 aquí sale de este regulador. Ya sé que tengo que ponerle el microscopio para que me vean más al detalle. A ver, ¿dónde está lo que le quiero enseñar? Ahí pueden ver el multímetro, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí creo que pueden ver. Bueno, ahí ya con el microscopio pueden ver mucho mejor. Miren, aquí pueden ver, en este caso este es el regulador. ¿Ven? Aquí en la salida del regulador tenemos 1.6. Por supuesto, lo que les dije que tiene que ser 1.5. Vamos, levanté la palanquita en micro y miren, ya tenemos los 1.5 ahí. En este caso 1.4 porque lo que les dije que el regulador seguro está resentido ya. Porque el micro como tenía esa línea fula, es mal... Tenía esa línea mal, estaba tumbando los 1.5. Y esos 1.5, si se dan cuenta, pasan por esta resistencia aquí. Ya ven, déjenme mostrarla aquí. Ve esta resistencia aquí. Ve, ahí tenemos 1.6 y pasa por esta resistencia y es que va para acá para el micro. ¿Ve? ¿Qué hice yo? Como la línea del micro aquí, este pin aquí, está en sobreconsumo, tiene problemas, que estaba tumbando esos 1.5. Entonces lo que pasaba era que aquí después de la resistencia, aquí en este punto teníamos 0 y en este otro punto ante la resistencia teníamos los 1.5. ¿Qué hice yo? Puenteé la resistencia esa para forzarle los 1.5 al micro para que entren al micro así, y fue que ahora empezó a darle ese voltaje 1.6. Parece que ya se jodió algo adentro del micro. Estaba jodido, el micro estaba jodido, pero parece que se terminó de joder ya algo más adentro que ahora nos da los 1.6. Pero también un detalle que vi es que esta resistencia no está bien soldada, está como que levantada. Va a ser difícil que lo vean. Vamos a ver si les puedo acercar más el microscopio. No sé si lo podrán ver. Vamos a ver si lo pueden ver. Va a ser difícil que lo vean. Pero que no lo van a ver bien. Pero bueno, yo mirando desde aquí, desde este ángulo, esta parte de la resistencia está levantada, ¿ves? Y entonces yo dije, coño. Al principio no hablamos que el cliente me había dicho que en otro trail le habían dicho que en un lado estaba dando, donde tenía que dar 3 volts, estaba dando 2 puntos no sé qué. ¿Será que habrán tocado aquí y habrán metido 3 volts por aquí? Si me metieron 3 volts por aquí, claro que se va a joder la línea de RTC del procesador del micro. O también como aquí está el jumper aquí, quizás puentearon mal, no sé, puentearon mal y jodieron la línea esa dentro del procesador, pero no sé cómo van a joder la línea esa dentro del micro. Sí, aquí en el board view podemos ver que, a ver, ¿dónde está el jumper? Aquí el jumper, ¿ves? Ah, sí, el jumper va directo al micro, sí. Aquí el jumper, se dan cuenta, eso es fatal. El jumper aquí estoy seleccionando el jumper y va conectado directamente al micro. Eso es fatal ahí. Porque cualquier cosa que tú hagas, no sé, que vayas a puentear aquí y de momento hagas contacto con un pin de, un ejemplo, esta misma integrado que está aquí, o con cualquier condensador de eso que tenga otro voltaje y lo metas por este pin, va a ir directo al micro y se va a quemar al momento. Por lo menos en el otro lado veíamos que aquí el RTC hay una resistencia de 1K, que por lo menos puede hacer algo. Aquí tú tocas el jumper aquí. Si estás cargado mucho de la estática, está conectado directo al micro, va directo al micro ahí. Aunque aquí tenga un pin de tierra y un pin del RTC que se descarga por el pin de tierra, pero bueno, eso no me gusta. Yo creo que por esos fallos, o porque el cliente puenteó aquí mal, hizo un puente mal aquí para resetear el CMOS o algo. Algo raro pasó aquí, no sé, de verdad que no sé. Algo rarito pasó aquí que jodió el micro. Bueno, nada, es eso entonces. El micro roto finalmente, ya sabemos que es el micro. Por lo menos vimos que el board dio video. Sí, vimos que pitó como dando video con otro micro, que es una buena señal de que el board funciona. Y también probamos este micro en otro lado, que te tumba el RTC también. Se los pruebo un momento para ver si pueden ver que a ver si se quedó haciendo lo mismo. Ahí podemos ver. Se queda en código 15. Mira el tipo de código que da. Que tira como un 90, 91 creo. Algo de eso. Los códigos 90 y pico. Que es casi ya final. Los códigos finales para dar video. Pero de momentos así, ¡pum! Se reinicia. Vamos a ver el RTC cómo está. Ah, mira. Eso es lo que yo le decía, ¿ves? Ahora encendido, mira. Ah, mira, subió ahora. Vamos a ver si baja, espérense. Quizás porque hice contacto con el multímetro ahí. Fue que subió. Pero 0.3, no sé si lo vieron. Que es lo que me estaba dando ahí. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí lo apagué la fuente para que se apague el board. Vamos a encender de nuevo y se queda ahí en 1.6. Sí, eso fue que yo forcé el voltaje, como les dije, para ver si
quién sabe si le da por funcionar, pero no por gusto. Bueno, en fin, al final este micro está roto, pero bueno, aprendimos algo. Un video un poco largo, pero algo se aprendió bien. Nada, esto es a comunicarle al cliente. Yo le había escrito allá y le dije, oye, yo creo que es el micro que está fundido. Y le dije que iba a reparar aquel board, arreglar el otro board, para cuando arreglar el otro board, probar este micro en el otro. Pero ya vimos ya que probamos en el otro y les enseñé que tumba el RTC. En este caso no lo tumba ahora porque, como les expliqué, le puse el voltaje para ver si por casualidad funcionaba. Como ya está roto, de roto no va a pasar. Es decir, que ya no sirve, de ahí no pasa. Ya, y por gusto no funcionó. Bien, entonces ahí se los voy a dejar. Espero que les haya gustado este video, hayan aprendido algo nuevo. Bueno, como siempre, tú sabes, déjenme su like. Por supuesto, si les gustó el video, y hasta el próximo.